Bienvenidos al episodio 39 del video podcast Conectados, donde siempre estamos explorando un universo digital. Pero primero nos presentamos. Hoy me encuentro con Gaby Larios y Camila Novales, y pues les vamos a platicar sobre tormentas geomagnéticas y telecomunicaciones. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Pues recientemente hubo una tormenta geomagnética y pues estuvo circulando en todas las redes sociales. Se vieron fotos del sol con una gran mancha solar donde estaba la tormenta geomagnética. ¿Sabes un poquito de eso? Sí, también recuerdo que vimos más o menos auroras boreales, sí, pues en muchas partes del mundo. Y ayer, 14 de mayo, la NASA reportó también una llamarada muy potente. Y entonces creo que esto causa muchas preguntas, hay algunos mitos y hay un poco de pánico, pero no se preocupen, para eso estamos aquí. Sí, por ejemplo, la diferencia entre llamarada y una tormenta solar, ¿no? ¿Sabes como un poco de eso tú? Bueno, la verdad es que son como causa y efecto. Una llamarada solar es como una explosión que se hace de la nada en la superficie del Sol. Y entonces, por ejemplo, la que se reportó ayer, esta se dio en una región del Sol que, como dato curioso, esta alcanzó un tamaño mayor a 17 veces el tamaño el diámetro de la Tierra. Es gigante. Lo bueno es que esta fue desviada hacia o sea, no fue directamente a la Tierra y no produjo una tormenta geomagnética como la que se dio el 10 de mayo. Ahora, ¿qué es una tormenta geomagnética? En caso de esta llamarada hubiera estado dirigida directamente a la Tierra, esta perturba el campo magnético de la Tierra. Pero, ¿cómo es eso del campo magnético de la Tierra? ¿Cómo lo explicarías? Sí, pues, bueno, yo lo veo como un imán gigante, que la Tierra es un imán gigante. Entonces, por ejemplo, un imán, uno tiene un imán, tiene el lado positivo o negativo. Entonces, igual, es lo mismo, pero en la Tierra. Entonces, es un imán gigante donde tiene el lado positivo y negativo, sería el polo sur y el polo norte. Este viento solar tiene partículas cargadas de electrones y protones, ¿no? Entonces, estas partículas viajan a través en el espacio, y cuando viajan, estas producen un campo magnético que se llama campo magnético interplanetario. Entonces, al viajar y chocar contra el campo magnético de la Tierra, siempre tienen como un punto de preferencia este viento solar. Entonces, casi siempre están en los polos, ¿no? El polo norte y el polo sur. Por eso es que casi siempre se ven ahí las auroras boreales. Y por eso es que es producido las auroras boreales, por el impacto de este campo interplanetario con nuestro campo magnético. Entonces, es casi que lo normal o lo usual. Es muy poco probable ver auroras boreales en otros lugares que no sean los polos o lugares que estén cerca de los polos, ¿verdad? Así es, por eso es que casi siempre, o sea, casi siempre se ven en estos puntos específicos, ya que ahí es donde se concentra más los campos. Es decir, ahí es en donde entra el campo magnético y sale el campo magnético en la Tierra. Por eso es que en estos puntos en específico es en donde se ven las auroras boreales, porque está más concentrado ahí el campo. Entonces, sí, por eso es que ahora, en esta última tormenta que hubo, como es bastante grande, con más intensidad, se logró ver en otras partes, siempre cerca de estos puntos de interacción. Por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, en cierta parte de México. Aquí se logró ver un cielo púrpura, bastante morado, ¿no? Sí. Pero en estos puntos como Canadá y Estados Unidos sí se lograron ver auroras boreales, que pues eso casi no se ve, ¿no? En estos puntos. Pero fue porque esta tormenta fue bastante intensa. Tremendo. Muchos tuvieron la oportunidad de ver auroras boreales en lugares en las que probablemente nunca más las vayan a volver a ver. Entonces,
Pero también había escuchado a muchas personas asustarse porque decían, bueno, es muy bonito este espectáculo, pero hay mucha radiación, entonces, ¿será que estamos corriendo peligro? Yo pienso que hay que tomar precauciones, pero no es tan letal. Sí, de hecho, pues son cosas que pasan en la naturaleza, son cosas increíbles de ver y todo, ¿no? Sin embargo, la contaminación afecta bastante y pues como es una tormenta solar, bueno, los rayos del sol siempre viajan aquí a la Tierra, pero debido a las tormentas solares, como es una explosión en el sol, entonces libera más energía, libera más estos rayos muchísimo más intensos y debido a la contaminación, pues la capa que nos cubre en la Tierra se ha ido desgastando, ¿no? Entonces estos rayos entran más fácilmente a la Tierra, afectándonos con más calor, obviamente, y pues a la piel, ¿verdad? A la piel, que pues estos rayos van directamente. Pueden llegar hasta los huesos, ¿verdad? Entonces, sí es bastante complicado en ese sentido y hay que cuidarse bastante con protector solar, tratar de no exponerse tanto al sol. Pero también afecta también comunicaciones, las tormentas geomagnéticas, ¿no? Lo que hace es que pueden ocurrir corrientes eléctricas. Entonces estas corrientes eléctricas afectan la atmósfera y la superficie terrestre. Tremendo. Creo que entonces, y esto es algo que me gusta pensar, y es que todos estos eventos astronómicos que nosotros vemos no es como que solo nosotros los apreciemos o solo a nosotros nos afecte como seres humanos, sino que toda la Tierra lo está presenciando o le está afectando de una manera integral, ¿no? Desde animales, la naturaleza también. Y como tú dices, las comunicaciones. Las comunicaciones también. Esto interfiere a señales de radio, en señales de alta frecuencia, comunicaciones por satélite, también por GPS y sistemas de comunicaciones y tecnología sensible también. Hay algo muy interesante que estuve leyendo recientemente y habla de que estas afectan la tormenta geomagnética, por ejemplo, afecta principalmente a comunicaciones de radio de alta frecuencia, porque estas comunicaciones viajan a través de la ionosfera. Entonces estas ondas que transmiten rebotan en estas partículas y hacen que pueda llegar, por ejemplo, de punto A a punto B, incluso si no hay una infraestructura de telecomunicaciones como tal, pero son muy sensibles a las perturbaciones en la ionosfera, como estábamos hablando, por esta energía que libera el sol. Yo creo que nos podríamos imaginar así un escenario bien apocalíptico, como en las películas donde se caen aviones, por ejemplo, porque las comunicaciones también se ven, por ejemplo, en la aviación. ¿Te imaginas cómo sería un día sin comunicaciones? Sí, la verdad es que ha de ser como tipo apocalíptico, digamos, porque ahora las comunicaciones y todo eso es bastante importante y es primordial en la vida de uno, ¿no? La vida cotidiana. Creo que todos poseemos un teléfono, y ahora es parte de nosotros, no podemos estar sin un teléfono. Entonces, por ejemplo, uno se queda sin internet y uno se queda así como de, ¿y ahora qué va? Ya me imagino, o sea, sin poder llamar a nadie, sin poder comunicarte con nadie. Ha de ser como bastante catastrófico como eso, ¿no? Sí, no poderte comunicar con nada ni nadie. Imagínate también, si hay apagones, no habrían, por ejemplo, semáforos. No sé, creo que sí sería un caos total. Sí, creo que no solo para los humanos, sino para los animales también. Entrarían como un estado de hibernación, porque sería como todo nocturno, ¿no? Entonces, para ellos, que no haya luz sería para dormir. Entonces, sí les afectaría a ellos también. Yo creo que el sol juega un papel súper importante en cómo vivimos nuestro día a día aquí en la Tierra como tal,
porque, por ejemplo, tiene mucho que ver con, por ejemplo, la vida y lo que sea, pero también en la tecnología. Al final dependemos completamente del Sol. Y yo creo que el Sol es responsable de un montón de eventos astronómicos. Por ejemplo, ¿qué es una estrella fugaz? Son fragmentos que se liberan de un cometa, por ejemplo, y estos se liberan cuando se acerca al Sol. ¿Qué otros eventos astronómicos se deben al Sol? Tal vez no astronómicos, sino tal vez algo que pasa aquí en la Tierra, ¿no? Por ejemplo, los arcoíris. Sí. O sea, la combinación de lluvia y pues la luz, ¿no? Los eclipses. Los eclipses, sí. Los eclipses solares son gracias al Sol. Y hay algo muy bonito, y es que tú lo has de saber muy bien, cuando podemos observar estas manchas solares con un telescopio, siempre y cuando tomemos las medidas de seguridad necesarias. Sí. Sí, siempre hay que tomar medidas necesarias para poder observar una mancha solar. Preferiblemente con un telescopio con un filtro solar, o ya sea con lentes de esos que se usaron para el eclipse, de esos específicamente. No verlo directamente porque te hace mal en tus ojos, en la retina. De hecho, creo que se puede despegar. Entonces, sí, es como bastante peligroso. No miren directamente al sol. Y sí, siempre con filtros solares y así. Y bueno, regresando al tema de las tormentas solares, los científicos siempre están investigando todas esas tormentas solares y así, y sacan pues la noticia con el propósito de informar a las personas para poder protegerse, y no solo a las personas en general, sino también a empresas, ¿no?, que utilizan telecomunicaciones o que se ven afectados por estas tormentas en sus tecnologías y cosas así. Entonces se tienen que preparar, ¿no? Y también pues existe mal desinformación en todo, totalmente, ¿verdad? En internet, como por ejemplo yo vi unas fotos en internet sobre las auroras boreales en la antigua Guatemala y cosas así. Sí. Obviamente aquí no se vio eso. Todo un fotomontaje. Sí, sí. Es cierto. Sí, creo, como hablamos también, que a todos nos afecta. Es importante estar bien informado, no generar pánico, porque después esto genera todavía muchísima más desinformación, fake news. Entonces, es como, me encanta ese punto que tocaste. Es bien importante buscar fuentes confiables, sí. Y estar informándose siempre, compartiendo la buena información. Sí, páginas como la NASA, por ejemplo, páginas donde realmente se obtiene la información de todos estos eventos astronómicos. Y es algo también muy interesante, que a veces creo que se genera esta desinformación porque hay muchos términos rimbombantes. Pero aquí, por si ustedes no lo sabían, Gaby y yo nos dedicamos a la divulgación científica. Cada quien tiene su proyecto de divulgación y educación sobre astronomía principalmente. Y entonces buscamos enseñarles un poquito. Así que, por ejemplo, Gaby, ¿cómo te podrían encontrar para...? Sí, claro. Mi proyecto es el Nine Hub Guatemala. Me pueden encontrar como Nine Hub GT en Instagram, Facebook y YouTube. Ahí vamos a estar platicando sobre radioastronomía, señales de radio y todo eso. Entonces, por si les interesa, ahí me pueden encontrar. Y pues a Camila, ¿en dónde te encuentran? Yo soy autora del blog Beyond Sight, donde hablo de divulgación científica. Pueden encontrarme en Instagram como Beyond Sight con doble T al final, en TikTok como Beyond Sight _ y en Facebook como Beyond Sight, y la página web oficial como www.beyondsight.blog. Entonces aquí estamos para seguir hablando de astronomía. No se pierdan los siguientes episodios del video podcast Conectados.